¿Dónde adoramos a Jehová? Quizás la primera respuesta que te viene a la cabeza sería en el Salón del Rey. Todas las semanas vamos y adoramos a Jehová. Y es cierto. Y acá en el Salón de Asambleas de Seiza, ¿verdad? Ahora estamos adorando a Jehová. También es cierto. Pero pensemos en esto. Y si dijeras, lo que pasa es que estoy confinado a una cama y no me puedo levantar. ¿Puedo también adorar a Jehová desde aquí? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Dónde adoramos a Jehová? Y para poder contestar esa pregunta, tendríamos que también pensar en qué significa o qué implica la adoración a Jehová. Viste que algo estuvimos hablando ya en la asamblea, definimos muy bien, apenas comenzó la asamblea, qué se entendía por adoración. Y aprendimos con claridad que la adoración a Jehová implica que respetamos su derecho a gobernar y que santificamos su nombre. Así que eso lo hacemos con todo el corazón. Y Jesús relacionó la adoración con algo en especial. Vamos a buscarlo en la Biblia. Mateo 4:10. Dice, Jesús entonces le contestó, vete, Satanás, porque está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Sírvele solo a él. Así que Jesús conectó la adoración con el servicio. Y pensando con profundidad, nos damos cuenta que cuando decimos adorar, están envueltos dos cosas: los sentimientos que envuelve el servir, pero también las acciones, las cosas que hacemos nosotros. Porque cuando nosotros estamos tratando de adorar a Jehová, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos solamente los sentimientos, pero no hiciéramos nada, nos damos cuenta que estaría mal. Si por el contrario nosotros hiciéramos cosas, pero no estuviera nuestro sentimiento atrás de eso, tampoco le agradaría a Jehová. Así que nosotros queremos hacer su voluntad y hacerlo de corazón. Y pensé en esto, ¿qué cosas hacer que están relacionadas con la adoración y que son adoración? Cuando le orás a Jehová. Porque es cierto que conversamos con Jehová, sí, es una conversación con nuestro superior, nuestro Altísimo. Él es nuestro mejor amigo. Así que esa oración es adoración. ¿Y qué hay cuando estudiamos su palabra? Estamos leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de Él, tratando de cumplirla, tratando de entenderla. ¿Cuánta gente lee la Biblia y no entiende para nada lo que leyó? Nosotros, antes de leer la Biblia, oramos a Jehová para decirle, Jehová, por favor, ayúdame a entender tu palabra, porque sin vos no puedo entenderla. Así que también cuando estudiamos su palabra, estamos haciendo un acto de adoración. Y cuando terminaste de leer ese parrafito y estás pensando ahora en las cualidades, cómo te aplica, también esa meditación es un acto de adoración. Pero hay más. Cuando salís a predicar o cuando estás conversando en el colectivo, en el subterráneo con una persona y tratás de llegarle al corazón, tu objetivo era llegarle a esa persona con el mensaje de Jehová, también estás adorando. Cuando predicas, estás adorando. Y cuando venís a las reuniones, comentás, participás, das temas, todo eso también es adoración. Y cuando cuidamos y construimos salones del reino. Soy un sereno que se quedó en la obra de construcción, estoy participando en la limpieza, estoy reparando el baño del salón del reino. Todas estas cosas nosotros las hacemos no porque simplemente nos guste la albañilería o la limpieza, lo hacemos porque somos adoradores de Jehová y lo hacemos de corazón para Él, aunque nadie nos vea. Lo mismo cuando pasamos la labor de socorro. Hay mucha gente que participa en ayudar al prójimo cuando hay una inundación, un terremoto, hasta países enemistados. Cuando hay un terremoto, nosotros, por propio corazón humano, porque estamos dentro de la imagen de Dios, quieren ayudar, se conmueven. Nosotros, cuando vemos que las personas sufren y cuando nuestros hermanos sufren por un terremoto, un volcán, una inundación, también los ayudamos. Y lo hacemos por amor a ellos y por amor a Jehová. Esos también son actos de adoración, cuando le damos hospitalidad, alojamiento y cuando colaboramos en las asambleas, por ejemplo, participaste en esta asamblea como voluntario, ayudando en infinidad de tareas anónimas antes, durante y después de la asamblea, también ejecutaste actos de adoración. Entonces, ¿dónde adoramos a Jehová? En todos lados. En cualquier lado podemos hacerlo, pero hay un lugar
que podemos decir está en todas partes y nosotros podemos utilizarlo para adorar a Jehová. Es el gran templo espiritual. ¿Qué es ese templo espiritual? ¿Quiénes pueden entrar a adorar en ese templo espiritual? ¿Y cómo podemos nosotros permanecer en ese templo espiritual? ¿Qué es el gran templo espiritual de Jehová? Es el sistema que Él ha establecido para que lo adoremos como Él quiere y podamos ser sus amigos, basados en el gran sacrificio de Jesús. Y ahora, ¿cuáles son los dos factores que nos van a ayudar a entender este sistema de adoración? El primero es, siempre tener en cuenta que Jehová es el único merecedor de adoración. En Apocalipsis 4:11, ¿te acordás? Se dice que Él es digno de recibir nuestra gloria, la honra, la alabanza, porque Él creó todas las cosas. Él es el único creador. Jesús fue su obrero experto, pero el único creador ha sido Jehová. Así que solamente a Jehová adoramos. Para adorarlo, nosotros tenemos que cumplir con sus requisitos. Y la base está en Deuteronomio 10, 2 y 13, donde ya a los israelitas él les dijo, tienen que seguir mis estatutos, mis leyes, mis principios. Entonces nosotros tenemos que adorarlo a Él como Él quiere. En el Israel antiguo, justamente Él estableció un modelo de adoración, un sistema en aquel tiempo que nos permite a nosotros entender ahora, como si fuera una pequeña maqueta, un modelo, nuestro gran sistema de adoración a Jehová Dios. Vamos a ver ahora un video que nos va a ayudar a explicarnos exactamente ¿qué es el gran templo espiritual? Es el sistema que Jehová ha establecido para que lo adoremos como Él quiere, y se basa en el sacrificio de Jesús. En la antigüedad, los israelitas fieles adoraban a Jehová en el tabernáculo. Analizar algunos detalles del tabernáculo nos ayudará a entender mejor lo que es el gran templo espiritual. El sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Jehová. Una vez al año entraba con la sangre de un sacrificio en la zona llamada el Santísimo. Aquel sacrificio servía para que los pecados de la nación fueran perdonados. En el año 29 de nuestra era, Jehová ungió a Jesús para ser el sumo sacerdote del gran templo espiritual. Después de su muerte y resurrección, Jesús entró ante la presencia de Jehová en el Santísimo del templo espiritual, el mismísimo cielo. Allí presentó el valor de su sacrificio una sola vez por todas las personas. En el tabernáculo había una barrera que separaba el Santísimo del Santo. Hoy día, el Santo representa la situación especial de los humanos ungidos por Espíritu, que en el futuro servirán como sacerdotes en el cielo. La cortina que separaba el Santo del Santísimo representa el cuerpo de carne y hueso de los ungidos, que les impide entrar en el cielo. Afuera del Santo, antes de prestar servicio sagrado, los sacerdotes se lavaban usando una fuente de cobre. Esa fuente de cobre les recuerda a los ungidos que tienen que permanecer limpios en sentido moral y espiritual. Y los que esperan vivir para siempre en la tierra, ¿tienen un lugar en el templo espiritual? En una visión, el apóstol Juan vio a una gran muchedumbre que le da a Jehová servicio sagrado día y noche en su templo, y les oyó decir, la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Los de la gran muchedumbre reconocen que gracias al sacrificio de Jesús podrán vivir para siempre en la tierra. ¿En qué parte del templo espiritual adoran ellos a Dios? El tabernáculo tenía un patio en el que los sacerdotes hacían su trabajo. Los templos que se construyeron más tarde tenían un patio exterior en el que los que no eran sacerdotes podían adorar a Dios. La gran muchedumbre adora a Dios en la tierra, el patio exterior del templo espiritual. Ellos y los ungidos son felices adorando a Jehová en su templo espiritual. Lo hacen al orarle, al hablarles a otros del mensaje de la Biblia, al reunirse y cuando se animan unos a otros. Podemos adorar a Jehová en cualquier lugar, siempre que permanezcamos en su templo espiritual. Este sistema de adoración unirá a toda la familia universal de Jehová. Así Él cumplirá su maravilloso propósito. Ahora entonces ya nos damos cuenta que no todos adoran a Jehová como Él quiere. Queremos saber quiénes pueden realmente adorarlo a Él. ¿Quiénes pueden adorar a Dios en el gran templo espiritual? Nuestros antepasados adoraban a Dios en esta montaña, pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde debemos adorar. Créeme, mujer, viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.
Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación comienza con los judíos. Sin embargo, viene la hora. De hecho, ha llegado ya en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán en espíritu y con verdad. Porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. ¿Pudiste identificar quiénes son los que pueden adorar al Padre en el gran templo espiritual? Auténticos adoradores. ¿Y por qué? ¿Por qué pueden eso? Vamos a verlo analizando en más detalle la conversación con los samaritanos, pero ahora vamos a enfocarnos bien desde el momento ahora en que ella cambia ya en su actitud y ahora quiere saber, porque él ya le reveló información que solo él podía saber, y ahora ella quiere saber más. Fíjate, vamos ahí al capítulo 4 de Juan 20 a 22. Dice, nuestros antepasados, dice ella, adoraban a Dios en esta montaña, pero ustedes dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Mirá cómo ella tenía en cuenta el tema del lugar físico. Ahora mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, créeme, mujer, viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación comienza con los judíos. Claro, como sabemos, ella decía, esta montaña, porque te acordás, estaba el templo en el monte Gerizim, que ellos creían que era la verdadera montaña y el templo que Jehová había señalado. Si vos te fijas y aplicás el diamante otra vez, acá en la nota de estudio, en versículo 20, cita de Deuteronomio 27:4, en donde en la Biblia dice Ebal, pero el Pentateuco samaritano, que era el que tenían ellos, lo cambiaron esto y en vez de poner Ebal pusieron Gerizim. Evidentemente porque ellos querían que ahí sea donde supuestamente habían sido colocadas las piedras con las escrituras de la ley de Moisés y demás. Así que de esa manera el Pentateuco samaritano distorsionaba un poquito la realidad y por eso esta mujer levantó esa pregunta. Ustedes dicen en Jerusalén, pero nosotros decimos en el monte Gerizim. Jesús le dice, no, no, mujer, va a llegar la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén, pero en este momento todavía era ahí en Jerusalén. Mirá lo que le agrega, lo que le va a decir es, ya había que empezar a adorarlo con espíritu y con verdad. Y ahora dice, porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Ya en ese momento tenían que empezar a adorarlo con espíritu. Jesús estaba hablando hacerlo con la guía del Espíritu Santo, que tendría que emanarse desde las Escrituras con su entendimiento de las Escrituras correcto e influir en la vida de cada uno de ellos. Como dice primero los Corintios 2:9-12, ojo no ha visto, ningún gobernante ha entendido las cosas que Jehová ha preparado para los escogidos. Solamente los auténticos adoradores entenderían las escrituras correctamente, guiados por el Espíritu de Jehová, y por eso podrían adorarlo con espíritu. Y adorarlo con verdad significa que ellos se apegarían a la verdad en su forma de vivir y en lo que predicarían. Sería conforme a la Biblia y según los principios bíblicos. En conclusión, hermanos, nosotros vemos que cuando Jesús habló con la samaritana, el gran templo espiritual ya había empezado a existir. En el primer video vimos que el templo espiritual llegó a existir ya en el 29 de la era común porque Jesucristo fue ungido como sumo sacerdote en aquel mismo año. Así que él dijo, la hora viene y ya es, porque él ya había sido bautizado y ungido con el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, los únicos que pueden adorar al Padre en el gran templo espiritual son los auténticos adoradores, porque ellos demuestran por su manera de vivir y por lo que predican que realmente adoran con espíritu y con verdad. ¡Qué verdad tan extraordinaria! Ahora, ¿quiénes son los auténticos adoradores hoy en día? Bueno, los testigos de Jehová
Nosotros hacemos y decimos lo que el Espíritu Santo nos ayuda a entender en la Biblia y practicamos en nuestra vida lo que entendemos. Más aún, podemos decir que influye en nuestra vida lo que la Biblia dice. Así que lo adoramos con espíritu y lo adoramos con verdad. Y muchos están eligiendo llegar a ser adoradores verdaderos. Es más, como comentamos en un tema hoy, Dios está buscándote, se le dijo también a los que se bautizaban. Qué bueno, Dios te buscó, vos lo buscaste a Dios y Él te buscó a vos también, para que lo adores. ¿Y sabes cuántos eligieron dedicarse a Dios y ayer se bautizaron? ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a los 55 nuevos adoradores de Dios? 55 nuevas vidas dedicadas a Jehová Dios. ¡Qué alegría, hermanos! Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes, nuestros queridos hermanos, son nuestra familia ahora otra vez. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué es el templo, sabemos quiénes pueden entrar en el templo a servir y nos preguntamos nosotros, ¿qué debemos hacer para quedarnos en el templo, para permanecer en el templo, para que nada nos saque de ese templo? Vamos a ver tres cosas fundamentales. Tenemos que obedecer la norma de Jehová, tenemos que ofrecerle nuestros sacrificios y tenemos que imitar al sumo sacerdote. Entonces, lo primero es obedecer las normas de Jehová. Y las normas de Jehová abarcan muchos aspectos de la vida, pero son muy elevadas, claro. Jehová es puro, es limpio. Y aunque nosotros somos imperfectos, no podemos cumplirlas a 100%, pero sí Él aprecia que nos esforcemos. Y aspectos de esto, por ejemplo, dos que vamos a ver, uno es en nuestra forma de hablar. Cuando nosotros hablamos, es importante que nosotros mantengamos la norma de Jehová. Por ejemplo, en Santiago 1:26 dice que no mantener bajo control su lengua. Si hacemos eso, dice, su adoración no sirve para nada. Así que es muy importante cómo hablar, el tono en que decimos las cosas, cómo nos expresamos. Es cierto, no lo podemos hacer a la perfección, pero tratamos de decir cosas que sean edificantes, evitamos cosas que no sean decentes, que desanimen, que sean inmorales, que sean dañinas. En cambio, nos esforzamos por consolar y por construir la fe de los demás, por edificar. Eso es lo que realmente toca el corazón de las personas y por eso eligen acercarse al pueblo de Dios. Y las normas morales de Jehová respecto del sexo también son muy importantes. Nadie que practique la inmoralidad sexual, que no se arrepiente, puede estar en el templo espiritual de Jehová Dios. Tenemos que proteger nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos mirando? Tenemos que proteger nuestros oídos. ¿Qué es lo que escuchamos? Tenemos que cuidar nuestras compañías. Las personas con las que nosotros hablamos fomentan en nosotros inclinaciones malas. El fuego del pecado, el fuego incorrecto que todos llevamos entre nosotros, es avivado por esas compañías o por esas conversaciones o por esas aplicaciones. Tenemos que descartar todo eso, porque no podemos subestimar el poder que tienen todos esos factores para sacarnos a nosotros del templo espiritual. Podemos estar en guardia muchas veces, pero con una sola vez que caigamos puede ser suficiente para que arruinemos todo lo que nosotros veníamos haciendo. Bien, pero el segundo factor que nos va a ayudar a nosotros a permanecer en el templo y no dejar que nos saquen es ofrecerle a Jehová nuestros mejores sacrificios. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, lo que le sacrificamos hoy en día a Jehová no son animales. Recuerdo que, no sé si te pasaba, pero años atrás
si hacía muchos años que estás en la verdad. Me acuerdo que a veces decía mi abuela, me acuerdo que decía eso, no, Jehová no quiere sacrificios, así que no hagamos sacrificios. Claro, pero los sacrificios de la ley, lo que Jehová no quiere. Pero sí Jehová se deleita en que hagamos cosas a favor de él, ¿no? Mi abuela era fiel, ¿no? Pero bueno, eso se ve que no entendía. Ahora, las cosas que sacrificamos para Jehová son de dos clases. Cuando le damos algo a él y cuando nos privamos de algo, renunciamos a algo por él. Entonces, cuando le damos algo a él y cuando renunciamos a algo por él. Por ejemplo, ¿qué le damos a Jehová? A Jehová le damos todo nuestro ser. Mirá Romanos 12.1, fíjate. Vamos a buscar Romanos 12.1. Romanos 12, versículo 1, dice: por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo. Es cosa interesante, ¿no? Porque el otro día en Betel hablamos de traer los sacrificios de alabanza a Jehová y los comparamos con traer los toros, ¿no? Y nos imaginamos viniendo con el torito nosotros al lado para traerlo y pensamos en la rural, en la exposición de Palermo con los toros campeones, los que tienen los carteles, te dicen de qué cabaña, que son el gran toro campeón. Pero, fíjate esto, son sacrificios vivos. Nosotros no vamos a matar nuestro animalito, nuestro sacrificio, sino que nosotros mismos somos un sacrificio vivo y dice, santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Con la capacidad de razonar. Otra vez, si vamos con el diamante a la nota de estudio, ¿cuánto usamos esto, no? Leemos que cuando dedicamos a Dios, prometemos darle, mira, dice, todo nuestro ser, facultades, incluidas la mente, el corazón, la fuerza, los recursos y las habilidades. ¿Qué quedó para no darle? Nada. Todo le damos a Él. Pero lo interesante es que esa vida de sacrificio, porque es una vida, toda la vida que le estamos sacrificando a Jehová, nos hace felices y nos permite alcanzar la vida eterna. Así que es un sacrificio que nos beneficia a nosotros mismos también, porque Jehová es extraordinario como Dios, ¿no es cierto? Así que qué alegría poder sacrificarle a Él esta alabanza. Y lo hacemos en el ministerio, lo hacemos cuando hacemos el bien a los demás, cuando compartimos con los demás, cuando le brindamos a ellos nuestra hospitalidad, somos generosos con el tiempo que le damos. El solo hecho de escuchar a alguien, de conversar con esa persona, de prestarle atención, de mirarlo cuando nos está hablando, de quizás nos está abriendo su corazón, o simplemente que le damos atención a alguien que nadie le presta atención, quizás porque nos menosprecian, estamos haciendo esos actos de adoración generosa, ese sacrificio para Jehová Dios. Hacer el bien, compartir con otros, apoyar económicamente la obra mundial, las labores de socorro y consolar a los desanimados. 5 cosas que el esclavo destaca para que tengamos en mente, ¿no? Entonces, hacer el bien compartiendo con otros, apoyar económicamente la obra mundial, las labores de socorro y el consolar a los desanimados. ¿Y qué pasa con renunciar a cosas por Jehová? También es un sacrificio. Yo renuncio a cosas por Jehová. ¿Y qué cosas hemos renunciado nosotros? ¿A qué cosas hemos renunciado por Jehová? Por ejemplo, ¿qué te parece cuando hay hermanos que para poder brindarle más tiempo a Jehová, quizás dejan un trabajo que sea bien pagado y están dispuestos a tener uno menos pagado, pero que le da más libertad para ir a las reuniones o para predicar, para adorar junto con su familia? O quizás hasta tuvo que dejar su casa porque no la podía mantener con ese sueldo y ahora se va a algo más humilde. Pero todo lo hace con ese objetivo. ¿Qué tal aquel que renunció a su hogar para poder ir a Betel, por ejemplo, servir allí,
o participar en un grupo de construcción, o predicar en donde hace más falta, publicadores. ¿Y qué hay del sacrificio que hacemos todos nosotros cuando viene la temporada de la conmemoración? Y tratamos de hacer el precursor auxiliar, o tratamos de predicar más horas en ese mes, cuando viene la asamblea de circuito y participamos en las campañas. ¿De cuántas cosas estamos nosotros que mostramos un verdadero sacrificio para Jehová? O cuando viene la visita del superintendente de circuito, ¿cuánto nos ayudaron ellos en esta asamblea con los temas que presentaron y con el ejemplo que ellos nos están dando? Pero todavía hay otros más que están haciendo sacrificios. A ver, vamos a buscar 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice que los ancianos que dirigen bien la congregación, o sea, la congregación cristiana, sean considerados dignos de doble honra, especialmente los que trabajan duro, hablando y enseñando. Y hay sacrificios de estos ancianos que se esfuerzan en enseñarnos. Ellos no pueden improvisar. Antes de presentarnos a nosotros información, tienen que prepararse bajo oración, tienen que dedicar tiempo. Quizás a lo mejor tiempo que pueden estar con su familia, necesitan ellos encontrar la información que tienen que compartir con nosotros para darnos el ánimo que necesitamos. Si nos van a visitar, no pueden venir a hablar de cualquier tema. Ellos seguramente van a buscar algo que nos anime, a nosotros especialmente. Y qué amoroso es que Jehová haya pensado en este grupo de hombres para que nos dé atención personalizada. Ellos son los que nos conocen a cada uno de nosotros. Saben qué es lo que necesitamos porque nos ven. Y quizás no están envueltos en el problema que nosotros tenemos y por eso ellos pueden usar su bagaje espiritual para ayudarnos a ver los principios que quizás nosotros, porque estamos aturdidos, no los podemos ver. Pero en todos esos ancianos, los que son casados, también tenemos que pensar en la esposa que comparte a su esposo por nosotros. Está dispuesta a pasar menos tiempo con él, o está dispuesta a no hacerle preguntas cuando lo ve preocupado, pensativo, o cuando lo ve hablando con alguien. Esa esposa sacrificada también merece nuestro reconocimiento. Pero, hermanas, también ustedes están trayendo sus sacrificios en el gran templo espiritual de Jehová. Realmente conmueve el corazón, ¿verdad? Todo esto. Ahora, ¿cómo imitamos al sacerdote, al gran sumo sacerdote que tenemos? Acuérdate, ya llevamos que obedecemos las normas de Jehová, estamos llevando nuestros sacrificios, pero todavía nos está faltando copiar de Jesús, copiar de Jesús. Y acá se viene algo muy, muy importante que tenemos que aprender a hacer. Para permanecer en el templo espiritual, tenemos que cada vez parecernos más al Jesús que veíamos en la película y que leemos en la Biblia. ¿Y cómo podemos aprovecharnos de estas películas para poder imitarlo más a Jesús? Porque uno siempre cuando leyó de Jesús dice, ¿en qué tono lo habrá dicho Jesús a él? ¿Qué gesto habrá tenido? ¿O por qué dijo esto y ahora parece que hizo otra cosa diferente? Viendo la película es que nos damos cuenta de muchas de esas cosas, ¿no es así? Por lo menos a mí me ha pasado eso, que aprendí muchísimo de solo mirar. Ahora, ¿cuál es la técnica para que nosotros esto nos ayude? Ya te debes haber dado cuenta por todo lo que hicimos en la asamblea. Intenta esto. Mientras miras el video, por ejemplo, mientras miras la película, anda parándolo. Míralo por fragmentos. Cuando notas algo, paralo un minutito y pensá, a ver, esto, ¿qué me enseña de Jesús? Yo, ¿cómo puedo hacer lo mismo que él? Imitando su tono, imitando sus gestos, sus palabras, y cómo él razonaba. Fíjate cómo él trató a las personas, en qué pensó para decir lo que dijo, por qué eligió el momento o por qué prefirió callarse. ¿Cómo aplicamos esto? Así que vamos a hacer la prueba
ahora juntos, como para practicar, después seguimos en casa, de hacer lo mismo con algunas lecciones de los episodios 2 y 3. Por ejemplo, ¿viste cómo él alabó las cualidades de otras personas? El caso de Natanael, ¿te acordás? Cuando lo vio, Natanael le había dicho a su amigo Felipe, ¿y qué puede salir de bueno ahí de Nazaret? ¿No? Porque posiblemente sabía que el Mesías venía de Belén. Claro, el pobre Natanael no sabía que en realidad Jesús había nacido en Belén, pero que se había criado en Nazaret, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la lección? Pues cuando Jesús lo ve, sonríe y le dice, miren, un israelita en quien no hay engaño. Bueno, Jesús se enfocó en lo bueno de Natanael, ¿cierto? Entonces nosotros la lección, hagamos lo mismo, ¿eh? Pongamos nuestro ojo en las cosas buenas de los demás. Seguro que nuestro hermano, nuestra hermana tiene cosas buenas. Felicitémoslo por eso que él tiene. Animémosla y elogiémosla a ella por esa actitud que ella tiene. Y se va a poner muy contenta la persona, el hermano, se va a sentir fortalecido, ¿no es así? Y nosotros nos vamos a sentir mejor. Pero lo mismo con el amo de casa, lo mismo con el vecino, lo mismo con el que nos atiende en el hospital o en la escuela. Busquémosle a las personas las cosas buenas que tienen y van a ver cómo vamos a poder conversar con ellos. Pensemos en otro, ¿no? En otra parte del video, cuando buscamos a personas de corazón sincero, que dice, Jesús le dice a la samaritana en Juan 4:23, bueno, Dios busca a las personas de esa clase para que lo adoren. ¿Qué lección podemos aprender nosotros? Él estaba cansado y demás, pero si él dice que sin duda el Padre está buscando a los de esa clase para que lo sigan fue porque él habló con entusiasmo a ella, la vio en perspectiva, no hizo caso de las objeciones que ella ponía en el sentido de que no se concentró en refutar cada una de las cosas erradas que ella decía, no, sino que él buscó lo bueno en ella. No le reprochó nada, sino que resaltó lo bueno que ella tenía. Lecciones. Prediquemos con entusiasmo, prediquemos tanto formalmente como informalmente. Mirá, Jesús la observaba, viste cómo lo miraba ella, ¿no? Lo miraba, acá está este, y hasta lo miraba de reojo, ¿no? Mientras ella pensó que él iba a hacer algún desprecio. Pero él toma la iniciativa y le habla, ¿eh? La desconcierta por su respeto, por su afecto, la sacó a ella de lo que ella pensaba que iba a ocurrir. Así que nosotros podemos hacer lo mismo. Le damos a Jehová la oportunidad de utilizarnos a nosotros para llegar al corazón de esas personas. ¿No es maravilloso eso? Un estudio bíblico, un curso bíblico que nosotros tenemos y que Jehová ahora nos ayuda para que esa persona lo conozca, conozca a Jesús. Otra lección. ¿Vieron cuando Jesús estaba en la sinagoga y entonces él busca el rollo de Isaías para leer lo que nosotros leemos ahí? Bueno, aprendamos a usar la Biblia con habilidad. Si vos detenés ahí el video y te fijás cuando él desenrolla, el rollo sabemos que no había capítulos, no había versículos, se escribía todo seguido. El rollo tenía 7 metros, 7.3 metros, y él pudo encontrarlo. Nosotros también queremos aprender a usar bien la Biblia. Y quizás digas, bueno, yo sé poquito el texto bíblico, bueno, no importa, pero lo que tenemos nosotros, aprender a usarlo bien. Por ejemplo, una hermana le hablaba a un señor judío que tenía una mueblería, que se llamaba David, ¿no? Y entonces le decía, ahí, no es en La Plata, es en Capital, pero bueno, y le decía, mire, don David, fíjese lo que dijo un tocayo suyo, ¿no? El rey David en la antigüedad. Entonces le lee Salmo 37:29. La mayoría de nosotros recordamos lo que dice el Salmo 37:29, ¿no? Que los justos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Entonces, cuando se lo lee, le dice al hombre, ¿y qué le parece, don David? ¿Dónde van a recibir los justos? Don David dice, en la tierra.
¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y usted sabía eso antes de que hablemos? No, dice, ¿se da cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces habrá leído este hombre eso? Quizás en la sinagoga o en su lectura personal, pero nunca lo había captado. Nosotros, claro, para nosotros este es un archiconocido, pero para la gente es nuevo idioma. Entonces nosotros nos ayudamos a desmenuzarla, a pensar, a razonar con cada uno de esos. Y después podemos ampliar la cantidad de textos que nosotros sabemos. Qué lindo texto, esto lo puedo usar para una persona deprimida. Este otro lo puedo usar para alguien que perdió el trabajo. O esto para un chico que está buscando qué hacer con el futuro. O para alguien que se siente mal porque perdió un ser querido. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Lección, seamos hábiles al usar la Biblia y tratemos de conocerla cada vez mejor. Todo esto es muy, muy importante. Y miren cómo influye en nosotros. Dijimos, ¿se acuerdan? Que las normas hablan acerca de cómo hablar, del ejemplo que se da para que las personas recuerden. El caso de José es un estudio del Gran Buenos Aires y él, una persona que por años vio que su esposa era testigo de Jehová y, bueno, empezó a ir a las reuniones, pero no se decidía a tener su curso de la Biblia hasta que finalmente tomó la decisión de hacer. Y cuando empezó él su curso de la Biblia, cambió su manera de hablar, porque él dice, ¿sabe una cosa? Le dice al hermano que le hace el curso bíblico. Yo ahora noto que la gente me trata mejor. ¿Cómo es que? Sí, porque se ve que yo les hablo ahora distinto y toda la gente ahora me habla bien, todos me sonríen. Empezó a tener muchos, incluso amigos, que eran clientes de él en su trabajo. A tal punto que cuando el hermano que le hace el curso bíblico le dice, mire, qué cosa, ¿no? Pues este es un caso especial porque se prepara mucho, no solamente se busca todos los textos bíblicos, hace anotaciones, todos los videos José se los mira antes del curso bíblico, así ni siquiera hay que mirarlo otra vez con él porque él lo sabe bien. Todo eso lo hizo, pero tras 20 años de que la esposa es testigo de Jehová, ¿no? ¿Cómo se despertó así José? Y le decía al hermano, mire José, que usted, ¿qué caso usted, no? Porque conozco, los menos son los que empiezan en las reuniones y después empiezan el curso bíblico. La mayoría es al revés. Andan estudiando y después empiezan las reuniones. No, dice José. Pero yo hasta fui más lejos, porque mire, yo acompañé, llevé a mi esposa a la campaña a predicar con el auto. Mientras ella se iba a predicar, yo empecé con eso. Así que fíjense que fíjate, es notable el impacto que tiene la adoración pura y los adoradores auténticos, cómo llegan al corazón de la gente, ¿no? Pero, ¿te gustaría ver ahora? No, te voy a hacer otra pregunta que ha llegado ahora. Hasta ahora, hasta este momento, ¿te han gustado los episodios que viste de la vida de Jesús y las buenas noticias según Jesús? ¿Te han gustado? Y ahora sí, voy a hacer la segunda pregunta. Parece que el discurso bautismo, pero no, es el último. ¿Te gustaría ver un avance de los próximos 3 episodios? Bueno, como ustedes son muy demandantes, vamos entonces a ver el avance. ¿Eres tú el que tiene que venir? ¿O tenemos que esperar ahora? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Porque están haciendo lo que no está permitido hacer el sábado. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? Joven, a ti te digo, levántate. Tiene un espíritu maligno. ¿Qué tenemos que ver contigo? Jesús el Nazareno. ¡Cállate! Y sal de él, porque para eso he venido. Realmente ansiosos de poder ver. Cuando obedecemos a Jehová, le damos a Él nuestra alabanza, obedeciendo sus normas, dijimos, trayendo los mejores sacrificios,
Y también, imitando al gran sacerdote Jesús, le estamos dando toda la alegría a Jehová. Por eso, ahora vamos a ver el video final de la asamblea. Los auténticos adoradores que tienen la adoración pura, como dice el lema de nuestra asamblea. Y vamos a escuchar también la canción nueva que vamos a cantar juntos al final del programa. Prestemos mucha atención a su letra, porque está muy vinculada con todo lo que hemos estado hablando, porque queremos quedarnos en el templo espiritual de Jehová. Veamos con mucha atención y alegría este último video. Darle adoración pura a Jehová todos los días es un honor. Vivamos, hermanos, vivamos cada día como para decirle a Jehová: cuánto valoro vivir en tu gran templo espiritual, Jehová. Quisiera permanecer en él para siempre.